Entre Mujeres, yo soy Mari Mueces y nos acompaña la licenciada Rosa Rojas. Ella es licenciada en psicología y vamos a hablar hoy de la depresión masculina. ¿Son los hombres depresivos igual que las mujeres? Vamos a ver, vamos a dejar que sea ella que nos explique. Buenas tardes, Rosa, bienvenida. Hola. Muchas gracias, buenas tardes. Cuéntanos, Rosa, ¿se deprimen los hombres? Sí, claro, por supuesto. Seres humanos. Los seres humanos. Es importante resaltar que la depresión es una enfermedad. Eso es como que lo primero, porque en nuestro país y en países de Latinoamérica sobre todo, ¿verdad? Se sigue viendo la depresión como un bajón de ánimo. Exacto. Una cosa pasajera. Un proceso que a veces incluso gente lo confunde con asuntos de brujería, ¿verdad? Hay que decir las cosas como realmente suceden en nuestro país. Claro. No como una enfermedad, como algo que sencillamente va a pasar con yo decirte todo va a estar bien. Pon de tu parte. Ese pon de tu parte. Levántate de ahí, que tú lo que estás haciendo es show. Sí. Párate de ahí. Y ponte las pilas y vamos arriba, porque usted no tiene nada. Usted no tiene nada, usted lo tiene todo. Mira, y comenzar a citarle cosas a las personas que están deprimidas, cosas que tienen, y esa famosa frase tan recurrente cuando alguien está en un proceso de depresión, de tú puedes, lo que hace es que culpabiliza a la persona, ¿no? Y la entra en un proceso de mayor angustia. Explícanos eso. ¿Cómo que culpabiliza? Entonces es peor de lo que uno cree. Es mucho peor de lo que uno cree. Es mucho peor porque yo te estoy diciendo que tú puedes algo que en verdad no puedes. Y entonces ahí entra la culpa de toda mi red de apoyo. Me está diciendo que yo puedo, que yo no tengo nada, que eso va a ser pasajero. Y yo no puedo, porque hay un proceso hormonal, hay un proceso bioquímico, independientemente del tipo de depresión. Hay una depresión endógena que incluso a veces tiene que ver con enfermedades de la tiroides, con enfermedades del sistema inmunológico. El sistema nervioso. Y hay unas depresiones estacionarias que ocurren por un evento específico, de una enfermedad física específica, y a partir de ahí, la serotonina, que es la que mantiene el equilibrio ante esto que vemos como el estado de ánimo, que es mucho más, el estado de ánimo es mucho más que tener fuerza de voluntad. Es todo un proceso de motivación, es todo un proceso de impulso, es un proceso de energía, es un proceso de vitalidad. Y entonces una persona que está en un estado depresivo, que está sufriendo algún tipo de depresión, no cuenta bioquímicamente con esos elementos. Entonces no se trata de tú puedes, o tú no tienes nada, o párate de ahí. No, y muchas veces no solo basta con ir al psicólogo, sino que tienen que ir a un psiquiatra que le dé medicamentos correctivos. Totalmente, sobre todo cuando la depresión viene directamente de esta depresión endógena. Vamos a hablar de esos síntomas, vamos a hablar de esos síntomas que el hombre no expresa. Pues sí. Es más difícil que la mujer, porque la mujer lo expresa más fácil, pero el hombre... Vamos a hablar un poco de eso. Claro, bueno, entendiendo la depresión como una enfermedad que le da al ser humano y que le da a niños y a niñas, en el caso de los hombres, lo que primero sucede es que entra en contradicción este proceso de la masculinidad tradicional o hegemónica del deber ser con la vulnerabilidad emocional. Esa vulnerabilidad emocional que no se le permite y que no se permite en los hombres por un proceso cultural, una estructura. Los hombres no lloran, tú debes de ser, tú tienes que ser fuerte. Entonces, en ese proceso, el hombre vive lo que es una depresión encuadrada en un silencio. Y además que se traspasan los síntomas esencialmente a procesos de irritabilidad, ira y violencia. Nosotros y nosotras, por ejemplo, en el centro conductual, que trabajamos con hombres que están en conflicto con la ley, 24-97 de violencia de género,
lo vemos continuamente. Vemos continuamente cada uno de estos síntomas: irritabilidad, sensación de haberlo perdido todo, violencia desmedida, ataques de ira desproporcionados, todo este proceso de insomnio, dan muchos síntomas similares a las mujeres, porque la depresión es la enfermedad. ¿A dónde vienen a surgir las diferencias? En que los hombres, y sobre todo en la sociedad dominicana, no cuentan con un lenguaje y un vocabulario emocional para decir lo que sienten. Aparte de que no está ese permiso de mostrar esas vulnerabilidades, ni mostrar que están en un estado depresivo. No solamente depresivo, o sea, tú decirle o preguntarle a un hombre que si está triste, es prácticamente una ofensa. Sí, exacto. Es prácticamente una ofensa. Entonces, no solamente no expresan la depresión como enfermedad, sino que no tienen ese permiso ni ese vocabulario emocional para expresar la tristeza, ni muchísimo menos para gerenciarla. Es decir, buscar los medios, las herramientas hoy por hoy súper disponibles para tratar la depresión. No tienen ese permiso, ese enlace de buscar esas herramientas. Los síntomas son los mismos en general. Un agotamiento continuo, anedonia, que es lo que conocemos como esa pérdida absoluta del deseo por hacer las actividades que a ti regularmente te gustaban. Ok. Es decir, jugar, salir, divertirse, trabajar, socializar. Se da mucho más en los hombres el elemento de el aislarse y perder como cierta red de apoyo. Es preferible para ellos aislarse en lugar de socializar y sentir la presión de que los demás comiencen a cuestionar que está diferente o que está triste, que presenta elementos de tristeza. Mira, hay un dato interesante, hablando también de la característica de los hombres, que no quiero dejar de mencionar porque es muy importante, y es que si bien la tasa de depresión en las mujeres es mucho más alta, hablamos de que el 6.4% de las poblaciones que se investigan diagnosticadas con depresión son mujeres y solo un 4% son hombres. Sin embargo, la tasa de suicidio del hombre es mayor, significativamente. ¿Por qué? Porque su enfermedad no es lo mucho habla, más silente. no lo dice. Exacto. La depresión es silente de por sí. En el caso del hombre es más silente todavía, y además los medios que utilizan para el suicidio son mucho más letales y más determinantes. Totalmente, porque esa depresión del hombre está intrínsecamente muy vinculada con la ira, con la violencia, con la impotencia. Y muchas veces esa parte, por ejemplo, la parte económica también, influye mucho en pérdida de trabajo. Exacto. Negocios que no van bien, presiones de tal vez de los bancos y eso, entonces ahí como que se complica un poco más. Hay algo importante que me gustaría preguntarte. Nosotros conocíamos una persona que todo el tiempo estaba muy alegre. Alegre, y eso era cuentos van, cuentos vienen. Bueno, y esa persona se suicidó. Cuando se suicidó, nosotros dijimos, pero ¿cómo va a ser? Porque una persona que siempre estaba riendo, que estaba integrada a todo y esto. Bueno, lo que pasa es que él sufría de depresión y lo tapaba siendo, vamos a decir, el payaso de las fiestas. Él se ponía una máscara y era una persona cuando estaba delante de todo el mundo, pero cuando llegaba a su casa era otra. Sí. Entonces, eso tiene un nombre. Es de las características y mecanismos de defensa. Esos son mecanismos de defensa y le llamamos encubrimiento. Dentro del proceso psicológico siempre vamos a ver ese encubrimiento, tanto en hombres como mujeres, pero en los hombres es mucho más alto. El mostrar una posición, socializar, no expresar realmente cómo se sienten, seguir siendo el alma o el payaso de la fiesta, aparentemente estar siempre disponible, aparentemente, y feliz, aparentemente,
estar siempre feliz. Y es todo un proceso de cubrir lo que verdaderamente hacia su interior sucede. Es justamente uno de los factores que hace la enfermedad de la depresión más peligroso. El poder buscar mecanismos para encubrirse, para no mostrar verdaderamente lo que están sintiendo. Es el caso de Woody Allen. Todas sus películas eran... Claro, y el famoso alegres. caso de Robin Williams. Perdón, que era- Robert Williams. Sí, claro. Todas sus películas eran alegres, de payaso, de un motivador. Sí. Sin embargo, se suicidó. Aquí el punto importante también es saber que a pesar de ese encubrimiento, hay signos. La persona enferma de depresión, con una enfermedad, con una depresión del tipo que sea, endógena, instrumental, estacionaria. ¿La definimos cada una? Bueno, la depresión endógena es Ajá. interna, generalmente tiene que ver y es comórbida, es decir, asociada con otras enfermedades físicas, producto de procesos hormonales que te afectan la serotonina. La instrumental o la reactiva viene con los eventos, después de un duelo, después de una pérdida. Lo normal es que cuando tú tienes una pérdida, hasta de una mascota, te venga la tristeza. Sin embargo, cuando esa tristeza sobrepasa todas las facetas del duelo, y ¿Cuáles son las facetas del duelo? primero el shock de la negación, la pérdida, el impacto, después la negación, después viene un proceso de idealización, y entonces ahí vienen recuerdos agradables o recuerdos de proceso donde eras feliz o donde todo estaba bien, y finalmente entonces sí se entra en una etapa de aceptación. No hay unos tiempos para los duelos, o sea, cada quien vive cada fase de los duelos en tiempos, momentos y procesos diferentes. Pero un promedio, cuando tú tienes todos tus demás sistemas funcionando, es decir, tu trabajo, tus relaciones de amistades, tus motivaciones, la familia, redes de apoyo en conjunto, ¿verdad? Diferentes círculos. Una persona va a ir saliendo de esas etapas y aunque sienta tristeza en un proceso de meses, de un año, ya su vida va siendo funcional sin esa pérdida, porque va aceptando esa pérdida. Sin embargo, no hay un tiempo, no hay un tiempo determinado. Comienza a ser patológico porque ya tú no eres funcional. Nos falta una por definir todavía, ¿verdad? La estacionaria. Sí, que puede venir por un shock inesperado. Un divorcio. Bueno, el divorcio no entra más dentro de lo instrumental y del duelo. Sí, porque eso es algo que se va viendo, ¿no? Y la estacionaria puede venir, por ejemplo, como una situación como la que pasó en el DC. Las familiares de esa víctima, muy probable, muchas de sus familias están en estado depresivo. Mucha gente que y no seguro van a tardar mucho tiempo. Y hay hay varios tipos, pero es importante definir también la depresión que nos viene y que se asocia con la personalidad. Una persona extremadamente controladora, que vive en estrés, que vive en ansiedad, que además entra en procesos de ansiedad generalizada, eventualmente en algún estadio de su vida va a sufrir depresión. Bueno, pues estamos conversando sobre lo que es la depresión masculina, y cuando regresemos nos gustaría que nos explique un poco sobre si se puede confundir una depresión masculina y cómo podemos definir si es depresión o es estrés o es otra cosa que me está pasando. Perfecto. Después de la pausa. Entre mujeres.